Cibertópolis, el valor de la verdad. En este momento tenemos una entrevista con el diputado Becker Chocó. El diputado Becker Chocó es diputado por el distrito de Solola, por la bancada Cabal. Él puso un amparo en la Corte Constitucional en constitucionalidad, contra el presupuesto de 2025. Le damos la bienvenida, diputado. Muchas gracias por recibir nuestra llamada para que nos cuente cómo está el asunto. Ayer entendemos que fue recibido para su trámite este amparo. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Gracias, José Carlos, y a la audiencia y a todos ustedes en Libertópolis. En efecto, ayer en horas de la mañana presenté una acción constitucional de amparo eh, y el acto reclamado es la aprobación del decreto 36-2024, la ley del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, que ocurrió el 27 en la madrugada del 27 de noviembre pasado, y todo lo actuado posteriormente. Porque, ¿verdad? Fundamentalmente los argumentos que se presentan en dicho amparo, José Carlos, ¿verdad? Van en función de que se contravienen varias disposiciones que establece la Constitución, y partiendo del principio de supremacía constitucional que tenemos establecido en el artículo 175 de nuestra ley fundamental, ¿verdad? Que toda ley que viole la Constitución y las leyes del país es nula ipso iure. Allí se exponen cuáles eh, disposiciones constitucionales se violentan, ¿verdad? Fue presentado en horas de la mañana, a las 16:30 horas recibí la notificación de que fue admitido para su trámite. Le dan 48 horas, en este caso, a la autoridad impugnada, que es el Pleno del Congreso de la República, para que remita el informe circunstanciado, y con base en ello, pues evidentemente en este caso el Tribunal de Amparo, la Corte de Constitucionalidad, constituido el Tribunal de Amparo, tendrá a bien analizar si se otorga el amparo provisional, que lo he solicitado, para que pues este decreto, que es una aberración jurídica, no entre a la vida jurídica que está previsto para su entrada en vigencia a partir del 1 de enero del año 2025, de manera que, ¿verdad? Esperamos que la supremacía constitucional, el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho sea lo que aquí prevalezca, y no que se estén haciendo pisoteos a nuestra Constitución como los que ahí se exponen, ¿verdad? Le están quitando más de 2.000 millones de quetzales a la Universidad de San Carlos. A los señores alcaldes que me están escuchando, a los 340 alcaldes del país, les hago un llamado. En ese presupuesto les están quitando, o mejor dicho, les están robando más de 5.000 millones a las municipalidades, y eso es grave para el desarrollo local. Le están quitando más de 700 millones al deporte federado, y algo similar ocurriría con los entes rectores del deporte no federado y el deporte escolar y la educación física. Tampoco se cumple con la asignación al seguro social, ¿verdad? Es decir, mis cálculos, ¿verdad?, están en función de que al seguro social se le están quitando en ese presupuesto más de 3.000 millones de quetzales, y eso es una grave violación a lo que establece el artículo 100 de la Constitución, de manera que es un presupuesto inconstitucional, ilegal, y debe de pararse y no nacer a la vida jurídica como está previsto el 1 de enero, José Carlos. Diputado, muy buenos días. Conforme al actor de su amparo ante la Corte de Constitucionalidad, pues claramente si ponen un amparo constitucional, pues se está diciendo de que no se está haciendo cumplir la Constitución. Así que le pregunto, conforme a la Constitución, ¿cuáles artículos cree usted que se están violentando conforme al presupuesto nacional? Inicialmente mencionaba las asignaciones a San Carlos. El artículo 84 establece una asignación privativa no menor del 5% de los ingresos ordinarios, dice la Constitución. Sí. El artículo 91 en la asignación al deporte, ¿verdad? El artículo 257 en la asignación del 10% a las municipalidades. El 13 transitorio, que establece un porcentaje para la alfabetización, y en este caso al presupuesto de CONALFA. El porcentaje también que se establece para la educación agropecuaria. Es decir, hay una serie de articulados que se contravienen. Y el OJ también, ¿no?
En el caso, gracias por mencionarlo. No, y eso también lo menciono en el amparo, ¿verdad? Porque haciendo mis revisiones, yo fui muy al detalle de ir a ver si ocurría lo mismo, por ejemplo, con el porcentaje que dice la Constitución para el OJ. Si mi memoria no me falla, esto lo vemos en el artículo 218 o 213. Tenemos que ir a revisarlo. Y allí el porcentaje de lo que establece al organismo judicial, si se cumple, incluso es mayor, ¿verdad? Mayor Claro. si ustedes me dan unos minutos, puedo mencionar ahora la cifra Es que es el correcta, 2%, ¿no? Es bajísimo. O sea, se le da más a la universidad, con todo lo que valoramos la educación, que al sistema de Ya. justicia del país. Sí, y a lo que quiero llegar es que, a diferencia de, ¿verdad? En el presupuesto en este caso, del organismo judicial, se le asignan incluso un porcentaje mayor a lo que establece la Constitución, lo cual es bueno, ¿verdad? Es decir, yo no estoy criticando eso, al contrario, me parece que es muy bueno, y de ahí, de alguna manera, pues se está fortaleciendo el sector seguridad y justicia, porque entonces sí se cumple en el caso del organismo judicial. Y otro elemento también quiero mencionarlo: el artículo 268 y el 186 de la ley de la Constitución, 268 de la Constitución y 186 de la ley de amparo, establecen o regulan lo relativo al porcentaje o mejor dicho, al presupuesto de la Corte de Constitucionalidad. Y en el caso de la Corte de Constitucionalidad, hasta eso les puedo mencionar, está siendo afectada en 450 quetzales según el cálculo que debería de ser. Es decir, si queremos ser serios, lo que debe de ocurrir es que se pare esa arbitrariedad que ha venido por años. Esto no es de ahora, viene por décadas, de que están haciendo una interpretación arbitraria. La Constitución dice para esas asignaciones privativas que la base debe de ser los ingresos ordinarios del Estado. Y en sentencias, ya la Honorable Corte de Constitucionalidad ha dicho en sentencias, esto no es nuevo, ya lo ha dicho, se debe de entender por ingresos ordinarios el total de los tributos que percibe el fisco o el Estado. Para el ejercicio fiscal 2025, en la estimación de recaudación que se hace es de más de 109,000 millones. Entonces, esos 109,000 millones debieron de ser la base para asignar el 5% mínimo para la San Carlos, el 10% mínimo para las municipalidades, y ahí es donde las cifras no cuadran, pero es porque, ¿verdad? Aquí ha habido una aberración y una interpretación de muchos, ¿verdad? Porque hay que decirlo, de muchos, en el proceso de formulación, de aprobación y de discusión del presupuesto intervienen muchos actores. El ciclo presupuestario es permanente y hay muchos actores, pero este es un tema que no es nuevo. Ya la Corte de Constitucionalidad ha sentado criterio previo al respecto, y fundamentado justamente en esas sentencias es que se dice que allí en este presupuesto 2025 hay una serie de ilegalidades e inconstitucionalidades. Entonces, confiando en que en Guatemala hay el Estado de Derecho, hay seguridad jurídica, certeza jurídica, ese presupuesto se tiene que caer, y yo espero, aquí le hago un llamado a los 340 alcaldes a que se pronuncien, a la Asociación Nacional de Municipalidades, le hago un llamado a los sectores del IX, a la Junta Directiva, a todos los afiliados que les están robando casi 4,000 millones de quetzales, les están robando también al desarrollo, al deporte, más de 700 millones al deporte federado, a los señores de las federaciones. Es decir, si queremos defender algo, hay que hacerlo. A la Universidad de San Carlos le están quitando más de 2,000 millones. Y si queremos ser respetuosos del Estado de Derecho, tenemos que empezar por cumplir lo que dice nuestra Constitución. De manera que este es un tema serio que ojalá y dé la oportunidad de que empecemos a construir un verdadero Estado, y sobre todo basado en la Constitución y no pisoteando nuestra Carta Magna, porque eso no nos lleva a ningún lado como país, como Estado, sino que lo único que hace es deteriorar la confianza en las instituciones y, por supuesto, en sus autoridades. Diputado Becker, también ocurre algunas cosas que nos han dejado sorprendidos, no solamente con este presupuesto, sino con la bendita ampliación que se realizó recientemente en agosto del presupuesto, y es que se han dejado algunas cosas que son increíbles, porque de veras es difícil de creer que se vayan en contra de la Constitución de esta manera. Lo queremos ayudar a poner, porque de repente se puede adendar a este reclamo de amparo, pero en la ampliación presupuestaria
se dejó abierto para que el presupuesto quedara abierto para el próximo año. O sea, es decir, que ya el artículo constitucional donde se aprueba un presupuesto para un año ya no es suficiente, ahora es un año más un poquito más por si no alcanza el tiempo, número uno. Y número dos, igualmente pasa con este presupuesto 2025, donde queda abierto para 2 rubros en caso se necesite. Y que lo cual es de veras sorprendente, porque, o sea, hasta los economistas que han estado en el Ministerio de Finanzas dicen, no se entiende cómo se pueden dejar 2 bolsones ahí en una medio preaprobación de un presupuesto. Y ahí, José Carlos, además de los aspectos que he mencionado de las asignaciones privativas, otros elementos que surgen, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el tema de la deuda. Es una irresponsabilidad dejar una deuda de casi 30,000 millones de quetzales, tanto en deuda pública interna como externa, pasándose por encima de resoluciones o de opiniones que ha metido la Junta Monetaria. Eso me parece también que es grave para la estabilidad macroeconómica del país. Si queremos ver esto con seriedad. Además de eso, ha hecho mención también José Carlos de algo tan importante, es decir, no se puede, ¿verdad? Estar legislando de alguna manera de forma casuística, sino que tenemos que tomarnos nuestro trabajo en serio y evidentemente el desarrollo tiene a los municipios tiene que llegar y tiene que llegar de una forma positiva, y eso tiene que ver no solo con el tema de tener un presupuesto acorde, pero también que se ejecute. Usted mencionaba la ampliación, ese decreto del 17/2024, de cual por cierto yo voté en contra e interpuse un amparo en su momento. Es igual, ¿verdad? Antitécnico, ilegal, inequitativo. Deja abierta la puerta a que, ¿verdad? Hay una discrecionalidad en decir cómo llega el desarrollo a un municipio o cómo llega a otro, porque no está basado, como dice la ley orgánica, en un plan presupuesto, ¿verdad? Es decir, cómo vinculo el presupuesto con un verdadero plan de desarrollo. Y esto, ¿verdad? Hay una serie de inconsistencias. Además, por ejemplo, el tema de los techos, ¿verdad? Las contradicciones que ya algunos tanques de pensamiento han mencionado que hay entre, por ejemplo, el techo de 148,000 versus las modificaciones que se hacen en disposiciones finales del presupuesto. Es decir, hay una serie de inconsistencias y ese presupuesto tiene que caerse, pero es producto, José Carlos, y aquí hay que decirlo con mucha responsabilidad, pero también con mucha contundencia. Ese presupuesto es el abono y es la tierra para que germine la semilla de la corrupción. Y hay que decírselo al responsable de quién es ese, y se llama Bernardo I. Hay que decírselo porque él es el responsable de eso, y él es como lo dijo en algún momento, de que el Estado se aceitaba con la corrupción, pues él la está aceitando ahora, y si fuera de verdad y tuviera el talante de estadista, debería de decir, debió haber vetado ese presupuesto, pero verdad, como está aceitando y haciendo de ese presupuesto el abono y la tierra para que germine la semilla de la corrupción, pues obviamente está solapando una serie de inconsistencias ahí. Pero ojalá Bernardo I, en su rol de estadista, atienda y de verdad, con el carácter y la firmeza que se espera de un líder y de un estadista, vote ese presupuesto. Bueno, ya lo sancionó. Ahorita lo que procede, ya se publicó también. Yo confío en el Estado de Derecho y que en este caso el máximo tribunal haga el análisis correspondiente. Todos los actores, no es un tema de una persona, José Carlos, este es un tema nacional y nos debe de llamar a todos, incluso a mis colegas abogados, ¿verdad? Vemos más de 40,000 abogados. Yo les digo, revisen esa ley y vean las inconsistencias. Nosotros juramos cumplir la ley. Pues aquí también hay una serie de ilegalidades que ojalá se analicen y se expongan a la luz como debe de ser, José Carlos. Bueno, diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de veras, este es un presupuesto que a todas luces no es el adecuado para este país, no es el adecuado en este momento por los aspectos técnicos, pero esperamos que también se analice el aspecto jurídico, porque a veces la población nos sentimos indefensos ante el abuso de las autoridades, y por eso aquí seguimos luchando, diputado, y esperamos que ese resultado sea conforme a derecho y que tengamos un resultado correcto al respecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, diputado Becker.
A ustedes también, gracias por la oportunidad. Que estén muy bien y en efecto confiamos que en Guatemala haya Estado de Derecho, seguridad y certeza jurídica, lo dice la Constitución, y que le traslademos confianza a la población en que hay Estado de Derecho y que podemos volver a confiar que las instituciones podemos construir una Guatemala que respeta su ordenamiento jurídico, y en la medida que eso ocurre, pues vamos a generar respeto no solo en la familia, respeto en las instituciones, respeto en la comunidad, en el municipio, y que no esté ocurriendo, ¿verdad? Eso que estamos mencionando, que germine la semilla de la corrupción. Eso no lo debemos permitir. Correcto. Bueno, muchas gracias, diputado. Feliz día. Y Hasta pronto. Feliz día. Libertad